Bueno, estamos de regreso. Voy a compartir pantalla. Que ingresen todos los que están ahí esperando. Y continuamos con la planilla de asistencia. Bien. Ahora sí, continuaremos, ¿ya? Yo creo que ya han debido entrar todos, y todas, ¿no? Lazo, Bravo, Luis. Ahí está. Mamani, Alejo, Valentina. Presente, licenciado. Gonzalo, Mamani, Apaza. Presente, licenciado. Bien. Wilder, Mamani, Tiñini. Presente, licenciado. Alicia, Mamani, Choque. Gonzalo, Mamani, Gutiérrez. Natalí, Nicole, Manzanera, Gutiérrez. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Jason Márquez? Presente, Lic. Bien. ¿Dónde está Caterín Paola Mendoza? Presente, licenciado. Ya. Caterín Montaño Quiroga. Presente. Fabiola Eliana Morales. Presente, Lice, buenas noches. Buenas noches. Roxana Silvana Murillo. Presente, licenciado. Briendelia Nina Ariani. Presente, licenciado. Weimar Guzmán Nina Mamani. Presente, licenciado. Bien. Álvaro Adrián Paye Fernández. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Emanuel Pérez Ávila. Emanuel no está, ¿no? Jocelyn Poma. Marilyn Adriana Poma. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Dina Tatiana Quispe? Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Amparo Roxana Quispe Cali? Presente, licenciado, buena noche. Buenas noches. Vivian Yoseli Siguairo Muriel. Bien, ya noté Vivian Siguairo en el chat escribiste. Lucero Chantel Sorzano Pavón. Licen, buenas noches. Presente. Buenas noches. Melissa Tito Yahuita. Buenas noches, Lic, presente. Bien. Vamos. Josué Emanuel Tola Quispe. Minerva Goretti Vallejos Chávez. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Natalia Máxima Velasco Ticona. Buenas noches, no me llamo lista. Vargas. Guido Romario Vargas Mamani.
Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Natalia Máxima Velasco? Glisset Andrea Yanaguaya Vilca. Presente, licenciado. Bien. Y finalmente Ronald Alejandro Soto Kelali. Presente, licenciado. Excelente. Ya. Todos están en listas entonces, ¿no? Los que están presentes. Licenciado, No me llamó y soy Iriarte en la primera sesión. Se ha aceptado Iriarte- directo a él. Iriarte Yomara. Sí, Ya, perfecto. ¿Quién más? gracias, licenciado. ¿qué pasa, Nora, licenciado? Choque. Buenas noches. Choque a Sí, pasa. pasa Nora. A pasa Nora Choque. Ya está registrado. Perfecto. Gracias. Lice, por favor, Hernán y Guairajediana. Hernani Guairá de Diana. Bien. Por favor. ¿Quién más? Luis Lazo, licenciado. Luis Lazo. Lazo a Bravo Luis Abdón. Sí, licenciado. Sí, ya está. Perfecto. Bien. ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Dicen, a pasa Durán, dice, no puede activar mi micrófono. A Pasa Durán. Sí, Jason. sí, licenciado. Sí, ya está registrado Jason. Gracias, licenciado. Bien. Entonces, ya, lo cerramos la lista. Dice, disculpe, no sé si me ha llegado a escuchar. Cordero Colche. Cordero. Colque Erika. ¿Estás registrada? Pero Erika. Bien, Gracias. bien. Entonces Lic, no continuaremos. sé si me ha tomado en cuenta. Crespo, Campos, Sarita, Ingrid. Crespo. Sarita, si estás en listas. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Ya, procesamos entonces esta parte y continuamos con la explicación de los temas. Josué Tola está escribiendo en el chat. ¿Tú, Josué, estás anotado? Bien. Entonces, vayamos explicando, ¿no? En lo que es la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad, en el formulario se tiene que hacer referencia de que Auditoría Interna tiene y goza de la independencia para poder planificar y elaborar sus actividades, para poder trabajar, en otras palabras, y poder hacer las auditorías. Esa de esta declaración es emergente de que no debería tener ningún tipo de obstáculo, ¿no? O sea, es decir, no va a poder, alguien conoce el formulario y sabe cuál es la posibilidad de que Auditoría Interna pueda trabajar y pueda contribuir. Dentro de lo que es el contenido mínimo de esta declaración, también se hace referencia a los beneficios que se generan por medio de las auditorías, ¿no? Es decir, ¿qué impacto va a tener? ¿Cómo va a incidir en la institución? En esa declaración de propósito, autoridad y responsabilidad se tiene que declarar que se tiene acceso irrestricto a todas las áreas. Se tiene que hacer referencia que todas las áreas van a poder apoyar en el trabajo de auditoría. Inclusive no solo en las auditorías, sino también los seguimientos. Entonces, es importante también hacer referencia de que Auditoría Interna tiene que hacer su trabajo con imparcialidad y calidad profesional. Esto se va a notar cuando se haga la evaluación, ¿no? Cuando se hace la evaluación de su informe, se nota lo más posible cómo ha sido en lo que es la atención que tiene que dar a las normas de auditoría gubernamental. Entonces, de ahí surge este tema. Relaciones interpersonales, aunque no crean, está incluido en la normativa. Lamentablemente, tenemos que decirlo así. Hay colegas en la institución no saben cómo conversar, no saben cómo
relacionarse con los auditados, ¿no? ¿Qué dice acá en la normativa? Dice que los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con la persona de la entidad. Nos están apoyando los de la entidad y nosotros no podemos seguir con manifestaciones que puedan afectar su integridad. Entonces, el auditor que va a hacer este trabajo de campo tiene que tener mucho cuidado. Es importante para los auditores mostrar ese grado de calidez ante los demás. Es decir, tenemos que nosotros tener una capacidad para poder manejar el escenario donde estamos trabajando. Lamentablemente, hay colegas que en sí no han podido administrar ese tema. Y al final se han generado anticuerpos, han venido reclamos con cartas escritas diciendo que el auditor, esto se decide un poquito, son incómodas, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, no está bien que el auditor entre en ese escenario de la confrontación con los auditados. Los auditados pueden estar ahí preocupados porque saben que estamos en la auditoría y entonces pueden aparecer, ¿no? Elementos para que se puedan ya generar incluso auditoría especial, auditoría operativa. Entonces, es importante que nosotros como auditores mantengamos ese respeto, esa imparcialidad y sobre todo siempre apoyados en la verdad, ¿no? Es importante eso porque no nos olvidemos de que estamos haciendo auditoría y evidentemente los que están en la parte auditada se sienten preocupados, ¿no? Así que puede ser que se les involucre, no se les involucre, entonces ahí se tema. Entonces de ahí surge la necesidad de que el auditor tenga que dar ese trato amable, cordial. Entonces de ahí es que se puede identificar este. Antes de pasar a esta parte, las relaciones interpersonales se tienen que dar en todo sentido. O sea, es decir, vas a requerir documentación que va a ser una entidad financiera, por ejemplo, hacer algún tipo de requerimiento para que te confirmen, entonces vas a tener que mostrar ese trato respetuoso, amable, en toda instancia donde te corresponda visitar, poder hacer las diligencias que correspondan, entonces lo tienes que hacer. Esto de las relaciones interpersonales ha debido llegar en su momento de la Contraloría porque habían casos donde se habían peleado sobre todo con los auditados. O sea, más que todo me refiero a que tal vez han tenido algún tipo de encuentro, tal vez con una discusión o con algún hecho de por medio que en sí haga mostrar, ¿no? De que existe, por ejemplo, esa dificultad para poder avanzar en el trabajo. Que si no tenemos información para poder saludar, difícilmente vamos a poder tener. Y ahí juegan papeles importantes por los auditados. Entonces, si nosotros nos generamos anticuerpos, nadie nos va a querer apoyar, es decir, nadie va a querer darnos ese valor agregado que tenemos que tener. Es decir, son las personas del área auditada los que conocen la operación. Entonces, como conocen la operación, nosotros tenemos una dependencia directa hacia ellos. Es decir, no es que nosotros vamos a hacer auditoría ya, aunque no quieran, no voy a hacerlo. A cierto punto puedes llegar, pero
Si ves que algo es bien importante, posiblemente ya no puedas avanzar. Bien. Hay que hablar ahora de la otra norma de auditoría, otra norma para elegir de auditoría interna, frente a la planificación estratégica y programación de operaciones anual. Las jefas o jefes de auditoría interna tienen que ver ya qué actividades van a planificar para el año. Cada año tienen que estar viendo y tienen que estar formulando su plan de actividades de la gestión. ¿Esto por qué razón? Porque se tiene que conocer qué actividades van a realizarse y cuáles van a contribuir al objetivo del control gubernamental, ¿no? Entonces, vas a insertar en tu plan, pero estate seguro de que esa actividad va a contribuir. Porque si no contribuye, lamentablemente, de hecho, la Contraloría General con sus atribuciones va a rechazar ese informe y su contenido. Y si rechaza la cantidad de horas que se han consumido, se han utilizado, ¿cómo justificas? Entonces, por esas cosas también se busca de que la auditoría interna haga su plan para el año, cada gestión. Y la normativa le exige por lo menos que hasta el 30 de junio presente su plan. Presente su plan porque sin su plan no vamos a poder tampoco medir, ¿no? Es decir, nosotros los que estamos ya con esa labor de controlar, pues tampoco vamos a poder tener un elemento para poder medir. Entonces, en esto de lo que es la programación de actividades, el auditor interno tiene que evaluar los riesgos. O sea, independientemente de que tenga la institución un área de gestión de riesgos, entonces lo que tiene que hacer el auditor es tomar información y formular sus propios riesgos. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ser a la medida de lo que se ha hecho la valoración. O sea, los riesgos se han identificado y sabes cómo mitigarlos, entonces de esa forma controlarlos. Pero si has advertido riesgos y si sabes que al final se van a, ¿cómo se dice? Se van a llevar a otro escenario. Entonces ahí estamos con problemas. Si en la institución pública no hay un área de riesgos que pueda controlar, que puedan hacer identificar, valorar los riesgos, entonces el equipo de auditoría lo tiene que hacer. O sea, lo tiene que hacer porque necesariamente tiene que vincular con su capacidad para poderse mantener, ¿no? Es una institución. Esto más que todo en las unidades de auditoría interna donde corresponden a las empresas públicas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el personal tiene que generar valor agregado para que esa institución pueda seguir avanzando en el mercado. Porque si al final no se hace esa valoración por tipo de entidad, posiblemente vamos a entrar en ese contexto de que no hay riesgos significativos, no hay áreas organizacionales que tengan, por ejemplo, ese problema. Entonces, pero esas manifestaciones van a ser equivocadas, porque al final no van a poder saber la verdad, ¿no? Y eso va a incidir en algún momento, ¿no? Inclusive esto en la planificación. Es importante la valoración de riesgos porque orienta al equipo de auditoría, por ejemplo, para poder ver dónde se puede hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, esta valoración de riesgos cumple ese fin, guiar los esfuerzos que se van a hacer para que se pueda desarrollar como tal. ¿Hasta aquí alguien quiere consultar algo? Hasta acá, hasta esta parte. Bien, seguiremos entonces si no hay consulta.
La programación de actividades de la unidad de auditoría interna debe tomar como relevante esa relación que existe, ¿no?, entre lo que es el resultado del análisis de los riesgos y también lo que es el relevamiento como tal. El relevamiento como tal hace de que se pueda definir qué actividad se va a hacer. Porque si en estos momentos, por ejemplo, les digo yo, a ver, mándenme sus propuestas para que puedan ver cuáles van a hacer, entonces posiblemente no les van a mandar. O alguien de ustedes, por ejemplo, puede hacer eso. Por ejemplo, me refiero a que para que hagamos una auditoría tenemos que tener claro bien el objetivo. Se tiene que tener claro no solo el objetivo, sino que también se tiene que tener claro que los riesgos nos van a permitir alcanzar los objetivos, que si van a materializarse. De esa forma se tiene que hacer la programación. Ahora, en la programación hay que tomar dos cosas, las actividades que son por mandato y las actividades que son a requerimiento. Las actividades que son por mandato, o sea, me refiero a las auditorías que están exigidas en la normativa, porque inclusive le colocan en decretos supremos, ¿no?, que se haga una auditoría. En otro, pues, en una ley, que se haga la auditoría. Entonces, si viene ese tipo de actividades, ya tienes que inscribirlo en tu plan, porque está en la normativa. A ese tipo de actividades se les denomina actividades por mandato, porque está definida su exigencia en una disposición legal, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta figura porque cuando es por mandato, ya no es necesario hacer la valoración de riesgos, porque al final si está en la normativa, lo vas a tener que ejecutar nomás. Pero si no es parte de la normativa y viene a consecuencia de un requerimiento de una máxima autoridad, de la Contraloría o del ente tutor, entonces se tiene que hacer un relevamiento, sí, para poder determinar si es auditable o no. ¿Por qué razón? Porque te puede mandar de todo, pero posiblemente no tengas esa posibilidad de poder manifestarte porque puedes encontrar que hay un vacío, ¿no? Entonces, cuando venga un requerimiento, siempre necesariamente uno tiene que hacer el relevamiento de información. Para hacer el requerimiento, se tiene que relevar la información. Tiene que poner en contexto todo ese análisis preliminar para poder ver si es un auditable. En esto de la programación de operaciones, también tiene que tomar en cuenta el auditor interno las horas que corresponden a actividades no programadas. Esas auditorías no programadas que vengan de cualquier instancia, Contraloría, ente tutor, deben ayudar a que se tenga que hacer relevamiento sí o sí. ¿Por qué razón? Porque con el relevamiento se va a poder conocer el estado actual que presenta el objeto al cual se quiere hacer el auditorio. Entonces, de esa forma se puede dejar sin posibilidades de que se pueda incluir alguna disposición, porque si vas a hacer relevamiento en alguna actividad, entonces estás cumpliendo con la normativa. Pero si no haces, si alguien, digamos, te investiga algún pues no hay problemas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta lo que dicen las nuevas auditorías gubernamentales para los riesgos que corresponden. Bien. La parte de lo que es la planificación estratégica y programación de operaciones siempre se involucra al jefe, a la jefa, como principales responsables de la unidad de auditoría interna. Es decir, no puedes escoger cualquier persona. Entonces es así.
¿no? Es importante esa figura de la jefa o jefe de auditoría interna tiene que enviar a la Contraloría su plan hasta el 30 de septiembre. Hasta la fecha sigue existiendo esta normativa y tiene que hacerse de esa forma. Es decir, tiene que haberse agotado todos los instrumentos, todas las posibilidades con su máxima autoridad para que en sí pueda posteriormente enviarse ese plan. Porque hasta el 30 de septiembre se van a recibir los planes. Evidentemente se reciben, pero no todos, ¿no? Bien, entonces la coordinación inclusive con la máxima autoridad ejecutiva hay una coordinación que se hace. El auditor interno tiene que reunirse con la máxima autoridad ejecutiva, tiene que mostrarle las actividades que va a hacer en la gestión, a la cual corresponde ese plan. Entonces de ahí la máxima autoridad en constancia de esa aceptación y conformidad puede firmar. Caso contrario, tendrá que esperar que todos en sí se pongan de acuerdo para ver si van a poder ayudar a la auditoría interna en sus trabajos, ¿no? Es decir, hay un compromiso de la máxima autoridad, pero en sí también en las áreas también tienen que comprometerse, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué consultas tienen? ¿No han revisado la plataforma todavía sobre la práctica que hay que hacer para este fin de semana? Licenciado, Luis. ya. En esta parte en la que dice que el jefe de la unidad de la Contraloría el auditor interno, o sea, tiene que, antes de llevar el 30 de septiembre previo, o sea, en este caso, tiene que llevar vamos a hablar de una alcaldía, de cualquier alcaldía, tiene que llevar primero esto a la máxima autoridad, que es el alcalde, para llevar decisión a la Contraloría, Sí. viendo las observaciones o no. No, no hay observaciones. Es un plan. No, para la evaluación de la estrategia, del plan, del programa, Así. antes de llevar a Bueno, ¿qué pasa? A ver, ha elaborado el auditor interno su plan, ¿no? Una vez que ha elaborado su plan, tiene que poner a consideración de su máxima autoridad. También tiene que poner a consideración de su ente tutor. Recién después de que ya ha convenido, tiene que enviar a la Contraloría ese plan hasta el 30 de septiembre de cada año. En ese plan se van a decir qué actividades vas a realizar al año. Puede ser que diga, voy a hacer un auditorio especial a planillas de haberes. Otro auditorio especial, por ejemplo, puede ser a cumplimiento de contrato. Ese detalle de actividades que se está proyectando tiene que ser en un plan. Entonces, de ahí surge la cuestión de que si al final no deciden apoyar al auditor las áreas, entonces también el auditor no va a poder llevar un buen producto. Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué debe incluir una planificación operativa anual? ¿Han escuchado hablar ustedes del PUA? ¿PUA? ¿Les han hablado alguna vez del PUA? Sí, licen. Perfecto. A ver, vamos a hablar. Este instrumento del POA también también tiene que existir para auditoría interna. Auditoría interna tiene que ser su plan, pero su plan no es pues un documento aislado. Ese plan que formule tiene que estar alineado con lo que diga el plan estratégico institucional. Si no está alineado, difícilmente pues va a poder, por ejemplo, dar lugar a la ejecución. Porque, a ver, por ejemplo, en el objetivo tiene que hacerse referencia, el objetivo de lo que es la gestión empresarial, institucional.
tiene que hacerse mención a esos objetivos. Asimismo, tiene que hacer referencia a las actividades que están programadas y los objetivos específicos de cada una, es decir, puede ser una auditoría especial a cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuál va a ser mi propósito? O sea, mi propósito será pues de que ayude a que los que deben ahí empiecen a pagar. Entonces, es decir, ya lo voy colocando en mi apellido. Se exige de que se coloque la fecha de inicio y fecha final. Es decir, se exige de que se tenga que delimitar tiempos, o sea, es decir, desde marzo hasta junio, de enero a marzo, de abril a mayo, inclusive semanas. Entonces, se tiene que colocar, pero en el plan, cuándo termine, cuándo comienza y cuándo termina. Se tiene que hacer referencia a recursos humanos que se tienen, o sea, ¿cuántos auditores yo tengo? ¿Cuántos somos? Entonces, esa relación tiene que existir. Si son varios, entonces ahí se prorrateará, ¿no? Si son, por ejemplo, cuatro auditores juniors, entonces necesitamos pues, 2 supervisores, así. Entonces, 4 tienen que ser registrados en el plan. El cronograma es bien importante. A veces no le colocan las instituciones, no se sabe cuándo se va a terminar, cuándo se va a comenzar. El cronograma tiene que en sí considerar tanto las actividades programadas como las no programadas. Es decir, para los programados, como están ya conocidas de las transacciones, entonces no hay problema. En el caso de las no programadas, tiene que definirse, por ejemplo, una cierta cantidad de horas para poder hacer la actividad. ¿Por qué razón? Porque todo esto, todo eso del cronograma, tiene que estar sumado y tiene que llegar hasta cierta cantidad de horas totales, ¿no? Todo eso en el marco de lo que es la comparabilidad, ¿no? Bien, ¿qué dudas tienen hasta acá, señoritas y jóvenes? Si no hay dudas, entonces vamos a quedar acá. ¿Les parece? Entonces los voy a esperar el día miércoles. Y vamos a seguir hablando sobre las auditorías internas. Ok, licenciado. ¿O alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo antes de que nos vayamos? A ver, en el caso, por ejemplo, bueno, algo me olvidaba, en el caso de los auditores internos, por ejemplo, son nombrados por su máxima autoridad. Los auditores internos tienen que hacer conocer a la Contraloría sobre su vinculación y tienen que tramitar el registro de auditor interno, el que se llama RAIG. El registro de auditor interno gubernamental es un requisito para que puedan firmar los informes con ese número de código. Entonces, hay un procedimiento que se hace con el cual en sí se lleva adelante esa acción, ¿no? Entonces, bueno, eso a modo de cerrar la sesión de hoy. Si nadie tiene más dudas, nada, entonces lo cerramos y nos encontramos el día miércoles. Bien, como no hay dudas, el silencio lo muestra, entonces vamos a cerrar la sesión. ¿Ya? Estaríamos encontrándonos el día miércoles, señoritas y jóvenes. Tengan muy buenas noches. Descansen bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.